¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Hoy tenemos un nuevo programa muy interesante, como vienen siendo todos los programas que hasta el momento venimos presentando, porque de alguna manera te venimos marcando que este gobierno está en pleno proceso de derrumbe. Derrumbe económico, derrumbe social, derrumbe en la credibilidad que acuñaban hasta no hace mucho tiempo atrás, ya con un pánico en los mercados que describe el momento más crítico, dentro de los más críticos, que transita el gobierno de Javier Milei. Un gobierno que, luego de un fracaso electoral estrepitoso, luego de una paliza en términos de elecciones que le propinaron los bonaerenses, no logra recuperar ni el rumbo social, ni el rumbo económico, ni marcar la agenda en los medios de comunicación que antes eran aliados imprescindibles y que hoy están intentando despegarse de un rey que está desnudo, como dice el cuento, de una sensación de vulnerabilidad realmente pocas veces vista en gobiernos de Latinoamérica que transitan de alguna forma vaivenes desde el punto de vista de las presiones económicas que sufren en determinados momentos. El fracaso político de Javier Milei en el Congreso no solo fue una derrota legislativa, insisto que fue un terremoto que sacudió los cimientos de la coyuntura argentina, que despertó de alguna forma a esos incrédulos que confiaron en el plan económico, en el combate a la casta, en el no te la pierdas campeón con un dólar barato y que hoy ya ronda los 1.500 pesos, si es que ya no lo superó el valor de la moneda norteamericana, rompiendo ese techo en el que decía Javier Milei que jamás iba a llegar hasta ahí arriba y que se iba a caer como pedo de buzo. No sé si ustedes se acuerdan, no hace mucho tiempo atrás, donde el presidente de la nación decía que si se cava el mercado de pesos, difícilmente el dólar aumentaría y que rondaría los 600 pesos. Nada más alejado de la realidad, las acciones argentinas en el mundo se desploman, la bolsa de valores de los Estados Unidos ya registraron bajas inimaginables a un año y medio de gobierno, 18 meses para ser exactos, en el que gran parte de estas últimas 24 horas fueron lapidarias desde el rechazo a este paquete de ajuste combinado con protestas sociales, con marchas universitarias, en donde el mercado corre en pánico. El mercado, decimos, no sos vos, ¿eh? El mercado no. ¿Viste cuando decíamos, y a veces te repetimos nosotros, muchas veces estas falsas sensaciones que te dan cuando uno quiere ser parte de un lugar al que no pertenece? Muchas veces se dice, todos somos el campo, como alguna vez se repitió, todos somos Vicentín, y como el gobierno de Javier Milei te dice que todos somos libertarios y que le responden a la fuerza del cielo. Bueno, no, no es cierto, te mintieron flagrantemente y el pueblo argentino está despertando de un adormecimiento que Javier Milei supo construir en base a una propuesta electoral y a un resultado político que Alberto Fernández dejó como herencia de la Argentina. Pero hoy ese pánico que también existía con Alberto Fernández
se desvaneció en el aire y quedaron o parecen muy lejanas aquellas palabras que te decía el Luis Toto Caputo: no te la pierdas, campeón, ¿no? Por eso hoy aquí en No Somos Neutrales vamos a analizar el día después del colapso político en el Congreso y las consecuencias económicas inmediatas que ya está sufriendo nuestro país. Un dólar blue por encima de los 1.485 pesos, 1.505 para ser exacto. El dólar MEP por encima del valor de los 1.500 pesos. El dólar oficial del Banco Nación en 1.490, es decir, ya tocando, superando la banda del techo que le había estipulado el gobierno, y claramente el mercado le hizo caso a Toto Caputo y le dijo: no me la voy a perder, campeón. Y después de la derrota electoral salieron a gastar esos pesos que tienen en el bolsillo, que les sobran, no a todo el mundo, ¿eh? Y esto es lo que te queremos transmitir hoy. A no todo el mundo, hoy, pasado el 15 del mes, casi llegando al 20, no le sobran muchos pesos para ir al dólar a refugiarse para sostener sus ahorros. Así que el no te la pierdas, campeón, no era un mensaje para vos. No era para vos que sos asalariado, que sos cuenta propista o que tenés una pequeña pyme, no. Para vos no era, campeón. No era para el comercio de barrio, para el kiosco de la esquina, no era para el taxiflet, no era para la ferretería, amigo. No era para vos, campeón. Este gobierno que vino a mentirte descaradamente se está cayendo a pedazos. El rechazo a la ley ómnibus, esa ley que te planteábamos allá por el 2024, iba a traer estas consecuencias y vos no quisiste entender. La gente no quiso entender, pero parece, o al menos me da la sensación de que se está despertando. Y si no, recorré los portales de todo el país donde las manifestaciones se multiplicaron como hongos. Pero viste, como dice muchas veces el dicho popular, es mucho más fácil echarle la culpa a otro para no asumir los errores propios. Entonces, esta insistencia en los vetos, que los diputados ayer en un acto, diría yo, casi cantado, insistieron en derogar los vetos de Milei en salud, educación y discapacidad, algo bastante razonable, hablando en términos humanitarios. Porque esa hipocresía que muchas veces en los medios se promueve tiene también consecuencias sociales. Entonces, ¿de qué sirve hoy que Fantino se haga el boludo y te diga: bueno, yo no soy libertario? O está pidiendo el aumento de sueldo, o está pidiendo, o está queriendo despegarse de este blef, de esta mentira llamada la libertad avanza. Y si no, bueno, fíjate cuál fue la respuesta social. Una sociedad que está dispuesta a no claudicar y no dar por terminado derechos que son críticos y que resultan muy representativos en la sociedad. Quiere decir esto que la democracia ha hecho su trabajo y que la insensibilidad no ganó. Esto quiere decir que el pueblo no se traga más el veneno disfrazado de reforma. Quiere decir que nuestro pueblo ya no traga más euforia libertaria desde un púlpito
con la doble vara de la mentira, el cinismo y la hipocresía como la que te vamos a mostrar hoy, que tienen los libertarios, entre ellos el diputado Santiago Pauli y entre otros el diputado Jorge Garramuño, que votaron en contra de esta insistencia a los vetos, que votaron en contra de la educación, de la salud y de las personas con discapacidad, que Javier Milei se roba la plata y la hermana Karina recibe el 3% en coimas. Eso te vamos a mostrar hoy. Por eso te pido que nos acompañes hoy porque, como lo venís haciendo todas las tardes y replicándolo después en redes, es realmente importante que tengamos estos elementos a la hora de evaluar un gobierno tan insensible como el de Javier Milei, en donde los corredores bursátiles, los agitadores de mercados o los verdaderos dueños de la economía en la Argentina no se la pierden, campeón. Mientras vos vas corriendo a la esquina, cruzando la calle, para ver si no aumentó el pan, la harina o el aceite, campeón. Por eso hoy queremos llevar mayores elementos para tener más poder de análisis, más conciencia social, más visión política de la que muchos programas en el día de hoy prefirieron no hablar. Hoy prefirieron hablar del pozo que tenés en la esquina, que sí, hay que repararlo, claro. De la basura, sí. Hoy prefirieron hablar de el 18 de septiembre y que se conmemora un día más de la libertad del pueblo chileno, ¿no? A manos de General San Martín, y cual le enviamos un enorme y caluroso abrazo, un saludo enorme a todos los hermanos latinoamericanos chilenos que también viven en nuestro país, más precisamente en Tierra del Fuego, que han construido con mucho tesón, esfuerzo y trabajo también parte de la sociedad riograndense y de Ushuaia. Esa respuesta de los bonos argentinos en la bolsa están teniendo pérdidas monumentales que ya venían cayendo en rondas anteriores. Hoy las pérdidas están ahora, en este momento, entre un 8 y un 9%. Pero venían acumulando pérdidas entre el 12 y el 14%. Quedan todavía para octubre algo más de 26 días hábiles, en los cuales la intervención del Banco Central va a ser clave y que está siendo necesaria para un programa económico que no tiene ni pies ni cabezas, que es solo timba, que no es producción, que no es empleo, que no es trabajo, no es industria, no es custodia, no es soberanía, no es educación, no es salud, es solo timba. Esa timba que le dieron como mandato al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que está siendo ahora desconocido por aquellos que le prestaron dinero para que ejecuten este plan, como es el Fondo Monetario Internacional, los escribas de Domingo Felipe Cavallo y el paso al costado que están dando muchos de manera interna en el gobierno después de esta derrota. ¿Qué pasará el día después de la derrota que va a sufrir en octubre Javier Milei? ¿Va a castigar nuevamente al pueblo argentino sin respuestas como las que estamos viendo ahora? Porque esto no es por culpa del oficialismo, como dice Manuel Adorni. Esto es por culpa del gobierno de Javier Milei, por no atender los reclamos sociales, por dejar a esta banda de ladrones manejar los destinos del país, mientras él o anda con alguna vedetonga de turno o anda recorriendo el mundo recibiendo condecoraciones falopa, como se dice en la calle, que no tienen ningún tipo
de representación, ningún tipo de importancia a la hora de que vos puedas sacar un mango del bolsillo si es que te queda y comprar la leche para los pibes. Porque anunciar recortes es lo más fácil. Porque anunciar que empresas se van a privatizar son anuncios. Ahora, explicar por qué el derrumbe económico es en base a que nuestra población ha desenmascarado a estos farsantes, difícilmente se hagan cargo, porque culpar a la casta es sencillo. Ahora, culpar al pueblo como lo hizo Javier Milei, ahí es complicado, amigo. Porque es el pueblo el que te dio el mandato. Y es el pueblo el que te manda señales. Si no sabes interpretarlas, si crees que estas son operaciones cuca, caca, y que hay un virus que te está atacando, yo te diría que o das un paso al costado o te haces ver por otro médico. Porque la culpa la tienen vos y tu hermana. La tiene Milei y Karina Milei, que son los que deciden los destinos del país. La culpa no la tiene la oposición. La oposición hace lo que debe hacer. Y la gobernabilidad no se consigue a base de toma y daca que después no se cumple. Milei, a Milei le están pasando la factura todos aquellos gobernadores que traicionaron a sus provincias y mandaron a votar la ley de bases, mandaron a votar el DNU 70-2023, mandaron a votar las leyes de ajustes y recortes y que después se hacen los boludos, como muchos gobernadores de nuestras provincias. Muchos gobernadores de las provincias. ¿Dónde quedó el machismo, esa vehemencia del presidente de la Patagonia? Y todos los que posaron en esa foto, haciéndose los valientes, envalentonados, porque no le daban el dinero que estaban pautando. Todos aquellos que convalidaron el desguace de YPF y que se van a quedar con pasivos ambientales, que se van a quedar con áreas maduras sin explorar ni explotar, y que tienen ínfulas de petrolero creyéndose los hackers o los árabes o los saudíes porque se ponen una sábana en la cabeza. Hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando en el país porque de alguna forma después se te notan los hilos. Se le ve la hilacha de una casta que por debajo de la mesa, como dice Luis Miguel, se acaricia las rodillas, pero por encima de la mesa te muestran una realidad que nada tiene que ver con lo que necesita el país. Carlos Hellers dijo que el gobierno confundió la especulación con la confianza. Muy acertada, ¿no? Y ahora estamos pagando las consecuencias. Matías Culfas, sí, ese que dejó afuera la industria textil en Tierra del Fuego, también sale a opinar ahora. ¿Con qué autoridad moral salen ahora? Claro, porque viste, cuando ven a alguien en el piso, lo más fácil es salir a patearlo. En el tumulto, nadie es responsable. Porque esta ortodoxia económica sin legitimidad social no va a ningún lado, amigo. Porque la inflación la vas a terminar pagando vos. Y si no, fíjate, porque por ahí te toman por boludo y no te diste cuenta. O no nos estamos dando cuenta. Fuiste a cagar nafta hoy, ayer y antes de ayer te decíamos que el litro de nafta estaba en 1.111 pesos. Hoy está en 1.116. ¿Cuántas horas pasaron? Y ya te aumentó 6 pesos por litro de nafta. Fíjate. Porque por ahí te va a aumentar la luz ahora, ¿eh?
y te va a aumentar el gas porque esta economía dolarizada, este capítulo de energía que le decíamos que no se vote en el Congreso, por ahí te toca a vos, amigo, que te dejaste seducir siendo un asalariado, un trabajador, pero con muy poca conciencia de clase. Por eso pedimos que se vuelva a repensar una sociedad que necesita de todos y todas, hoy más que nunca. Porque si el gobierno de Milei sale eyectado por los aires, es porque el mercado le suelta la mano, es porque el grupo Clarín ya le sacó lo que le tenía que sacar para desprenderse de él como un preservativo. Por ahí no te diste cuenta que la casta eras vos y que necesitaban de esa mentira para ofrecerte una propuesta electoral que profundice estas crisis. Ser cruel en este país no debe ser gratis. Ser cruel, insensible, mala gente no es gratis en la política. Ser cruel, mala gente, traidor y coimero tampoco. Por eso te pido que nos acompañes hoy, porque tanto Bloomberg, Reuters, ámbito financiero y todas las cadenas económicas están esperando una respuesta del gobierno de Javier Milei a este desastre económico llamado La Libertad Avanza. Este experimento de cosplayers que llegaron al poder bajo una premisa. Viva la libertad, carajo. Mientras que en el Congreso se le grita, viva la universidad pública, viva la salud pública, viva el trabajo argentino, viva los recursos del Estado y viva la democracia, carajo. Bienvenidos al programa de hoy de No Somos Neutrales por Radio Más Multimedia.